Listo, perfecto. Entonces la idea es revisar un poco de generalidades muy puntuales de la anemia en las células falciformes, pero sobre todo revisar cuál es el principal impacto de esta patología en la cadera y qué intervenciones hay descritas y con qué evidencia pues tienen utilidad. Entonces, en cuanto a la importancia, pues la anemia de células falciformes en general causa una mortalidad y morbilidad significativas, un aumento del 25 a 30 años, con disminución, perdón, de 25 a 30 años en la esperanza de vida promedio y como vamos a ver en la cadera, dado principalmente por la osteonecrosis aséptica de la cabeza femoral, tienen compromiso un 25 a 50% de los pacientes, complicaciones y necesidad de procedimientos quirúrgicos asociados, de la importancia pues de esta patología. En cuanto a generalidades, es la anemia hemolítica más frecuente, se transmite por un mecanismo de herencia autosómico recesivo y se caracteriza por la presencia de una hemoglobina normal tipo S, que, pues, de la que recibe su nombre en forma de callado o falciforme, en lugar de la hemoglobina convencional tipo A. Están descritas algunas variantes en las que hay una proporción em, de hemoglobina S en un 90% como única, como única presente y otras en las que hay presencia en porcentajes variables de hemoglobina tipo A de un 20 o un 40%, sin embargo es lo menos frecuente. Hay una mutación de la cadena B de la globina adicionalmente, y esta hemoglobina S por su forma y sus alteraciones, pues digamos, y su composición, se polimeriza y tiene una polimerización muy baja en oxigenación, por lo que realmente el transporte de oxígeno que ésta puede brindar es muy poca. Y este cambio morfológico en el eritrocito se produce, perdón, a que la mutación en esta cadena beta de la hemoglobina en el cromosoma 11, perdón, sustituye una adenina por una timina, se cambia un ácido glutámico por una valina, y esto hace que la polimerización de la hemoglobina en condiciones de baja oxigenación sea precaria, lo que produce pues esta forma falciforme del eritrocito. En cuanto a la prevalencia mundial, pues este es un mapa de la prevalencia actual de anemia de células falciformes. Las zonas en naranja es de 0,1 de 0,1 a 0,99 por mil nacidos vivos, la zona blanca es de 1 a 9,9 por mil nacidos vivos, las zonas gris es de 10 a 19 por mil nacidos vivos, y básicamente lo que quería evidenciar es que es una patología altamente frecuente, y su incidencia varía de 5 hasta un 25% de acuerdo a las diferentes partes del mundo donde se evalúe, teniendo en cuenta pues que sí tiene una prevalencia por la población afroamericana. Em, y digamos que de allí la importancia de estudiar las asociaciones con las que ésta puede cursar y el compromiso osteoarticular para que los pacientes pues reciban un tratamiento adecuado. En cuanto a la fisiopatología, los glóbulos rojos pues que contienen altos niveles de hemoglobina falciforme en los pacientes con anemia con célula falciforme pueden contribuir al desarrollo de la patología y digamos de las diferentes alteraciones de tres maneras. Lo primero es que la pérdida de la forma del eritrocito provoca una obstrucción vascular e isquemia, y este factor es responsable de lo que es el síndrome torácico agudo, crisis óseas, como ya vamos a mencionar. Los síndromes vasoclusivos son la principal causa de las crisis óseas, una asplenia funcional y también se han descrito accidentes cerebrovasculares. Adicionalmente, esta anemia resulta en una eliminación muy rápida de los glóbulos rojos que son anormales por el sistema retículo endotelial, lo que no solo reduce la vida útil de estos glóbulos rojos hasta una décima parte de su duración normal, sino que se produce un daño a la membrana que acorta esta vida útil de los glóbulos rojos, se produce hemólisis tanto intra como extravascular, y esta hemólisis va a llevar a un aumento del tono vascular, que disminuye la disponibilidad de óxido nitroso y hay hipertensión arterial pulmonar asociada. Y esto adicionalmente y por último, los glóbulos rojos dañados que tienen una superficie normal conduce a una mayor adherencia y daño del endotelio vascular. Esto aumenta la obstrucción vascular y provoca una lesión proliferativa que involucra todas las líneas celulares: glóbulos blancos, plaquetas, células del músculo liso, citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento. Y estas anomalías pues, en los factores de coagulación, en los factores proinflamatorios y en las diferentes líneas celulares y en el endotelio vascular son los otros aspectos, pues, digamos, fundamentales de la enfermedad, lo que va a llevar finalmente a una mayor adherencia de leucocitos asociado al daño endotelial, lo que va a perpetuar y a promover la oclusión vascular, y como resultado los pacientes desarrollan anemia hemolítica y vasculopatía por los diferentes factores asociados descritos. Em,
Y con esto en mente, este incremento en la adherencia de los leucocitos al endotelio influye en la patogenia de la oclusión vascular y por tanto los pacientes desarrollan tanto anemia hemolítica como vasculopatía. En cuanto a las diferentes manifestaciones clínicas, estas, como mencionamos, están todas asociadas a la hemólisis, a la vasculopatía, y los pacientes presentan otras complicaciones agudas y crónicas que afectan otros órganos. Sin embargo, pues nos vamos a centrar sobre todo en el compromiso osteoarticular a nivel de la cadera, y pues vamos a mencionar algunas de las manifestaciones clínicas primordiales. Entonces, en cuanto a la osteonecrosis, básicamente la osteonecrosis, como mencionábamos, está producida por estos fenómenos vasoclusivos. Em, y en general estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar esta necrosis epifisiaria. La vasoclusión en el hueso lo que genera es unos infartos medulares a nivel diaficiario y epifisiario, sobre todo a nivel epifisiario, y estos procesos en conjunto van a resultar tanto en dolor como en deformidad asociada en la cadera, colapso en términos generales de la cabeza femoral, digamos que pues esto se puede producir o se presenta en diferentes articulaciones y huesos, predominando la cadera en cuanto a su principal compromiso en el fémur proximal, el húmero proximal y la rodilla, tanto en la epífisis distal del fémur como en la epífisis proximal de la tibia. Sin embargo, hay descripción de casos en cualquier parte del esqueleto. En la imagen pues veíamos como el compromiso por necrosis avascular de la zona polar superior, que es la que está descrita con mayor frecuencia. En cuanto a la epidemiología de la osteonecrosis, la prevalencia de la osteonecrosis en general de la cabeza femoral es de 20.000 a 30.000 casos. De estos casos, un 30% es idiopática y en algunos estudios desde un 70 hasta un 90% se ha descrito asociación con alcoholismo crónico, consumo crónico de esteroides y puntualmente la anemia de células falciformes. Ya en cuanto a la anemia de células falciformes, de los pacientes con anemia de células falciformes, un 20 a un 50% de estos pacientes desarrollan osteonecrosis, y de estos pacientes, a su vez, el 74,6% de los casos de osteonecrosis o necrosis avascular de la cabeza femoral aséptica es a nivel de la cabeza femoral. Hay que tener muy presente, como vamos a mencionar desde la charla, que el 60% de estos pacientes, digamos, son diagnosticados como hallazgo incidental, diagnóstico temprano por seguimiento clínico y radiológico estricto de su patología, y que esto es fundamental a la hora de determinar cualquier tipo de tratamiento con mayor o menor utilidad. Y la otra diferencia relevante es que si bien la osteonecrosis en términos generales asociado o idiopática o por otras causas o en la totalidad de los casos descritos en la proporción hombre-mujer es de 2 a 1, en la osteonecrosis asociada a anemia de células falciformes la proporción es de 1 a 1 en cuanto a que no hay otros factores de riesgo como el consumo de alcohol o de esteroides asociado. En cuanto a los signos clínicos, en términos generales, como mencionábamos, son inespecíficos. La mayoría de los pacientes, inclusive es un diagnóstico incidental previo a cualquier sintomatología inicial, ya que los síntomas se presentan ya de forma tardía y ante el daño condral o de la superficie articular o la cabeza femoral evidente. Y en términos generales se describen signos como de una coxalgia o hallazgos de dolor asociados similar a una artrosis de cadera, disminución de los rangos de movilidad, dolor con la deambulación y cojera. En algunos de los estudios describen dolor en reposo que es de aparición insidiosa y también tardía en 2 tercios de los pacientes y dolor nocturno solamente en 1 tercio de los pacientes. Pero como mencionábamos, siempre tener en cuenta em, que la mayoría de estos pacientes van a ser diagnosticados de forma asintomática y es allí en donde hay menor compromiso pues radiológico, donde va a tener mayor utilidad cualquier tipo de intervención. En términos generales no es una necrosis avascular convencional, es diferente a la que es generada por otras causas, ya que en la necrosis avascular aséptica generada por o asociada a anemia de células falciformes, toda la epífisis del fémur proximal se ve afectada de manera uniforme, mientras que en otras condiciones las áreas de soporte y carga suelen estar, digamos que, localizadas focalmente más afectadas. Y en estos pacientes los infartos iniciales ocurren con más frecuencia en las regiones subcondrales, donde la circulación colateral es mínima. En la mayoría de los casos, al menos en los estadios iniciales, el cartílago articular permanece viable en las primeras etapas de la enfermedad, pues si este sigue recibiendo nutrición del líquido sinovial. Posteriormente se desarrollan ya microfracturas, que son las que van a llevar al colapso del hueso esponjoso necrótico. Se habla de un secuestro aséptico.
Y finalmente, cuando el secuestro aséptico no solo se reabsorbe, sino que colapsa, esto va a llevar ya a la destrucción articular. Si bien la destrucción está descrita como de forma regular, por lo general, la zona más comprometida es la porción anterosuperior o la zona polar del fémur proximal, donde si hay una mayor influencia de zonas de carga y zonas de apoyo, tiende y con mayor frecuencia a ser bilateral el compromiso de la epífisis femoral. em, y como mencionábamos, el diagnóstico inicial temprano es incidental debido a los seguimientos tanto clínicos como radiológicos estrictos, pero en cuanto a la clínica, el inicio es no doloroso y ya hay dolor 2 a 6 meses después de instauración de los síntomas, es lo que está descrito ocasionalmente, y adicionalmente los hallazgos imagenológicos, sobre todo en resonancia, ya que en radiografía van a ser más tardíos, se manifiestan también cuando 2 a 6 meses posteriores a que se ha instaurado la patología. Eh, y esto es importante ya que el identificar estos casos, se dice que el diagnóstico es alrededor de un 15% de los casos en estadios radiológicos tempranos del deterioro y compromiso de la cabeza femoral, va a permitir intervenir e impactar de forma positiva a estos pacientes. Como mencionábamos, y entre las principales diferencias, pues el compromiso es a nivel de toda la epífisis. Hay una deformidad que va a generar alteraciones asociadas del crecimiento. La osteonecrosis puede desarrollarse en la niñez o adultez temprana, según lo que está descrito, pero en términos generales se detecta pues, en la mayoría de pacientes por debajo de 27 a 36 años. em, y esto pues es lo que lleva a un compromiso y alteraciones severas tempranas. La osteonecrosis generada en la infancia va a generar deformidad femoral proximal, caracterizado principalmente por un cuello femoral corto, una coxa magna y vara, una coxa plana y discrepancias asociadas en la longitud de la extremidad, de las extremidades comprometidas. Y a nivel de la resonancia, lo que vamos a evidenciar es básicamente unos hallazgos iniciales em, en donde, como vemos en la imagen de la izquierda, hay osteonecrosis bilateral, sin embargo no hay pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral, hay alteraciones pues a nivel de la zona de mayor apoyo, la zona polar superior, anterosuperior, y ya en compromisos y estadios avanzados, como la imagen de la derecha, hay una osteonecrosis con evidencia de una pérdida franca de la esfericidad, una incongruencia pues anesférica asociada, y ya son estadios en los que el pronóstico de la patología y realmente la intervención que podemos realizar pues es muy poca de forma inicial. Eh, y están descritos unos factores de riesgo como para malos desenlaces y mal pronóstico para los pacientes, que sobre todo van a estar relacionados con la necesidad de un reemplazo total de cadera de forma pues más temprana. Y hay, digamos que varios en esta medida. Están descritos que tanto la intensidad del dolor como el impacto funcional similar a lo descrito en PERTES, y es que en los pacientes con un severo dolor o severa intensidad de dolor y manifestaciones clínicas, compromiso de los rangos de movilidad muy temprano, así no hayan unos hallazgos pues radiológicos significativos o muy evidentes, hablan de que son pacientes con un riesgo aumentado de mal pronóstico, malos desenlaces y alto riesgo de progresión de la necrosis de forma temprana. Esto teniendo en cuenta que el colapso mecánico y el dolor va a estar asociado a la zona o el tamaño, sobre todo, del secuestro aséptico, como mencionábamos, y de la osteonecrosis, por lo que el otro factor de mal desenlace es la correlación entre el área y el tamaño de osteonecrosis y la intensidad de estos síntomas clínicos. Tanto un aumento del tamaño y la zona de osteonecrosis como síntomas severos desde el momento inicial o temprano hacen referencia a un mayor riesgo de mal desenlace e intervenciones quirúrgicas, pues ya de un mayor calibre de forma temprana. Em, si bien, como mencionábamos, la ubicación en el polo o en la región polar superior a nivel anterosuperior en la cabeza femoral es lo más frecuente, esto también habla de un riesgo de peor pronóstico y malos desenlaces cuando hay compromiso difuso o en otras zonas también asociado. Los pacientes tienen un menor riesgo de progresión de la enfermedad y sobre todo porque pues, va a haber compromiso de un área congruente y de carga que al volverse anesférica, incongruente y con mayor apoyo, pues va a haber mayor compromiso, rápida
obstrucción de la cabeza femoral y mayor dolor asociado. Y adicionalmente ya unos factores mecánicos descritos en los que están una cabeza femoral pequeña, un desplazamiento o alteración del offset femoral, una coxavara y una anteversión femoral aumentada. Esto incrementa el riesgo de necrosis avascular, aumenta el riesgo de progresión desfavorable de la patología y digamos que a esta medida es relevante ya que se pueden tomar ciertas digamos, decisiones a la hora de algún tipo de intervención quirúrgica, como vamos a mencionar. En cuanto al tratamiento, pues están descritas diferentes medidas. En las etapas subclínicas asintomáticas está descrito un tratamiento temprano, tanto farmacológico como preventivo, como vamos a ver enfocado sobre todo a educación del paciente. Hay diferentes y múltiples opciones terapéuticas. Se encuentra tratamiento con estatinas, con bifosfonatos, terapia anticoagulante o oxigenoterapia, inclusive con cámaras hiperbáricas, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo estos ya, perdón, sí, en pacientes sintomáticos, e inclusive tratamiento con vasodilatadores. Esto simplemente enfocado y el principal enfoque de este tratamiento es disminuir la presencia de crisis vasoclusivas, no solo dolorosas, sino que aumenten el riesgo de progresión de la necrosis aséptica o la osteonecrosis de la cabeza femoral, sin eficacia como tal sobre la evolución de las lesiones, pero sí en la progresión y aparición de los síntomas. em, pues en caso de disminuir identificar este factor de riesgo para crisis vasoclusivas y tratarlo tempranamente, disminuir el riesgo temprano de la necrosis avascular de la cabeza femoral. También está descrito pues en estas maniobras y en estas, pues, en estos tratamientos, sobre todo educativos, con un alto impacto y buenos resultados. Puntualmente, pues no fumar en niños que no sean fumadores pasivos puntualmente, ya pues en adultos jóvenes disminuir el consumo de alcohol o el tratamiento con corticoides, son muy claros en que el peso como desencadenante mecánico ante una mayor carga sobre esta cabeza femoral con riesgo de necrosis o ya con una necrosis instaurada, sí tiene unos desenlaces favorables, por lo que están recomendadas los tratamientos nutricionales, los regímenes dietarios estrictos y el control del peso. Es fundamental en estos pacientes un control radiológico frecuente y un seguimiento estricto, ya que esto es lo que permite detectar el compromiso temprano de la cadera, con daños iniciales muy tempranos y en donde la intervención va a ser más favorable. Y ya está también descrito adicionalmente restringir la carga, la terapia y el soporte gradual de peso. Incluso en algunos textos pues, previos estaba descrito las tracciones esqueléticas en fase temprana. Sin embargo, esto sí, después de un tiempo prolongado y en seguimientos adicionales, se ha visto el mismo deterioro en más de la mitad de los casos con el reposo y la restricción del peso, por lo que hoy día pues no está indicado de entrada. Lo fundamental y lo ideal para estos pacientes es que sean detectados, como mencionábamos, en estadios tempranos, clasificación de FICAT 1 o 2, ya que esto es lo que va a permitir, como veníamos mencionando, que algún otro tipo de intervención temprana tenga algún desenlace satisfactorio. En términos generales, se han descrito otras intervenciones ya quirúrgicas que, como vamos a mencionar, ellos hacen referencia a un tratamiento quirúrgico conservador, y pues ya en pacientes con un daño articular severo, dolor severo asociado, la única alternativa que quedaría es el reemplazo articular. Si bien todos estos procedimientos quirúrgicos, ninguno es completamente satisfactorio, debido a la severidad del dolor, las consecuencias funcionales asociadas al colapso mecánico por el área de necrosis, em, alrededor, en términos generales, de un 25 a un 30% de los pacientes con anemia de células falciformes van a requerir un reemplazo articular antes de los 50 años. Sin embargo, el objetivo de estas intervenciones es al menos lograr retrasar el tiempo de realización de este reemplazo articular, ya que no solo tiene unos riesgos aumentados quirúrgicos, como vamos a mencionar ya finalizando la presentación, por las complicaciones pre y perioperatorias que pueden presentar estos pacientes, asociado también pues puntualmente haya complicaciones en cuanto a al posicionamiento del vástago femoral, ya que suelen ser canales o que están ocluidos o en donde no es fácil ubicar este. Sin embargo, pues la utilidad de estos procedimientos va a ser mayor en cuanto al diagnóstico temprano. Entonces, dentro de lo que está descrita la descompresión del núcleo con la eliminación de las zonas necróticas, como vemos en las imágenes,
Hay múltiples publicaciones de esta descompresión en cuanto a técnica y desenlaces, digamos que hay muchas centradas entre estas fechas, entre la década del 90 y el 2000, con el principal objetivo de promover osteogénesis y mejorar la reparación ósea. Y entre los diferentes estudios y metaanálisis se ha descrito que retrasa sobre todo el tiempo del reemplazo total de cadera entre 3 a 10 años, pero como mencionábamos, tiene una principal utilidad y muchos mejores resultados cuando se realiza en estadios tempranos. Está descrito de resultados favorables en estadios de FICAT 1 o 2. Sin embargo, tan pronto se alcanza o se diagnostica el estadio 2B, el procedimiento de compresión no tiene los mismos desenlaces y solamente logra en estadios 2B y ya 3, digamos que alivio del dolor en un 50% de los pacientes. em, Son pacientes que requieren en términos generales por el riesgo de progresión de las lesiones un reemplazo total de su cadera de forma más temprana. Em, en esta imagen pues vemos cómo sería el adecuado posicionamiento de las diferentes brocas para esta descompresión y pues un paciente que pese a una descompresión temprana terminó en un reemplazo total de su cadera. Están descritos en esta misma medida y digamos que aquí asocian diferentes técnicas, entonces están descritos el desbridamiento quirúrgico tanto abierto como artroscópico, la descompresión asociada a colocación de injertos autólogos epifisiarios, ya sean estos vascularizados o no vascularizados, o inclusive terapia celular, con, pues digamos, desenlaces hasta hoy muy favorables en lo poco que hay descrito. Se requieren seguimientos adicionales en cuanto a la terapia celular, ya que es un procedimiento fiable, mínimamente invasivo, y los resultados sí favorecen en cuanto a lo que hay descrito hasta hoy de estudios que no son suficientemente fuertes, pero están pues en proceso, una mejoría clínica y un retraso de la evolución de la osteonecrosis de la cabeza femoral. Em, pero como hemos venido mencionando, las diferentes técnicas asociadas o no a injerto autólogo vascularizado o no vascularizado, o a terapia celular o aplicación de células madre, solo tienen desenlaces favorables hasta hoy en estadios tempranos de la enfermedad. Y pues como mencionábamos, diferentes técnicas descritas, entonces la descompresión inicial, esta técnica en pacientes realizados de forma artroscópica y aplicación de un injerto autólogo no vascularizado, esta ya aplicación de células madre mezcladas con matriz ósea demineralizada y sangre y chips de córtico esponjosa, ya técnicas de injerto óseo vascularizado pues que son mucho más demandantes, requieren procedimientos quirúrgicos mayores y pues digamos que en términos generales no han mostrado un mayor beneficio con respecto al riesgo pacientes con riesgos perioperatorios incrementados por su patología de base. Em, en el caso pues del tratamiento conservador, la intensidad del dolor y la apreciación tanto funcional como de las actividades diarias de los pacientes sigue siendo el mejor dato hasta hoy para definir o no la necesidad de un procedimiento, perdón, adicional ya de reemplazo total de la cadera. En cuanto a las osteotomías femorales y pélvicas, digamos que el concepto mecánico ya basado en estos pacientes y lo que les recomiendan estos autores o los autores que recomiendan más bien las osteotomías femorales y pélvicas es impactar en el factor biomecánico desencadenante de la patología. Y es que básicamente, como mencionábamos, en pacientes con coxas ya varas, planas, con alteración del offset femoral, y un varo del cuello femoral o cuellos femorales cortos. Como mencionábamos, son estos factores o factores de riesgo para un pronóstico y una evolución poco favorable en los pacientes, por lo que la inversión o el corregir estos desencadenantes mecánicos que aumentan el riesgo de peor pronóstico, sí han descrito en cierta medida y digamos que bajo esta teoría y este principio tendrían mejores resultados que otras intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, de nuevo se debe sopesar el riesgo-beneficio en estos pacientes que tienen riesgos perioperatorios aumentados con respecto a otros pacientes. Y pues en términos generales, en cuanto a la osteonecrosis de la cabeza femoral, que pues es en lo que nos centrábamos la charla, en términos general, en los diferentes estudios, los pacientes dicen que presentan dolor 3 años, desde, como mencionamos, de 2 a 6 meses hasta 3 años antes de presentar em, hallazgos radiológicos positivos. Alrededor del 50% de estos pacientes, independiente de que sean sometidos de forma temprana a estas intervenciones,
van a desarrollar necrosis avascular a más o menos a los 35 años dentro de lo que está descrito, y el objetivo, como mencionábamos, era retrasarlo al menos hasta los 50 años de edad, y retrasar en esta misma medida el requerimiento de forma tan temprana de un reemplazo total de cadera antes que cualquier pues, otro desenlace. Ya en cuanto a osteomielitis, que es otra de las complicaciones asociadas, un 18% de los pacientes debutan con osteomielitis asociado al hipoesplenismo, a la fagocitosis alterada y disfunción de los factores del complemento, que sumado al secuestro, como conocemos, aséptico y el infarto y la necrosis ósea, es el caldo de cultivo ideal para el crecimiento de cualquier tipo de bacteria. Van a haber gérmenes encapsulados, son pacientes que, si bien tienen un predominio de compromiso diaficiario, también hay descrito compromiso epifisiario, hay infecciones multifocales, y los gérmenes más frecuentemente descritos son el estafilococo piógenes y la salmonella tifi. em, Hasta en un 50% de los casos estos pacientes cursan con hemocultivos positivos. Y en cuanto al tratamiento, pues como ya conocemos en términos generales para cualquier osteomielitis, lavado y desbridamiento quirúrgico, terapia antibiótica dirigida, y en estos casos sí está indicado la restricción del apoyo y el peso de estos pacientes. Sobre todo fundamental diferenciar la osteonecrosis versus la osteomielitis, y en términos generales diferenciar sobre todo en pacientes que tienen una osteonecrosis de la cabeza femoral cursando con una crisis vasoclusiva de anemia de células falciformes, donde no va a haber incremento de la temperatura, como vemos en la tabla. Puede haber efusión articular, incremento del edema, pero no hay incremento de la temperatura. Los niveles de reactantes de fase aguda van a ser negativos, mientras que los reactantes de fase aguda en una infección van a estar elevados, con temperatura elevada. Y en la anemia de células falciformes en crisis o las crisis vasoclusivas va a haber un incremento del recambio medular e infartos óseos evidentes a nivel del, sobre todo el T2 en la resonancia magnética, mientras que en la infección van a haber abscesos subperiósticos. Esto es lo más difícil, pues, digamos, y el reto clínico nuestro es diferenciar que el infarto óseo es más común que la osteomielitis en estos pacientes, y que la osteonecrosis aséptica de la cabeza femoral es mucho más común que la osteomielitis, que en términos generales las radiografías no van a tener cambios las primeras 2 semanas, y la resonancia magnética va a tener una mayor intensidad y va a marcar por los abscesos subperiósticos en T2, mientras que en los pacientes con anemia de células falciformes en crisis no infectados, vamos a ver, como mencionábamos por su parte, es la presencia de un recambio medular aumentado. Tener muy en cuenta los hallazgos clínicos, sobre todo la temperatura, que no va a estar elevada en estos pacientes, sí va a estar elevada en los pacientes infectados, y la presencia de los cultivos. Entonces, como mencionábamos, radiografía, al igual que en cualquier infección ósea, hallazgos hasta después de 10 a 14 días, de reacción perióstica, osteopenia y esclerosis. Sin embargo, pues estos son diferentes y se pueden presentar tanto en el infarto como en la infección, sobre todo radiológico, por lo que tiene una mayor relevancia la resonancia magnética. Y pues tiene cierta utilidad la gamografía con los cositos marcados. Sin embargo, también puede ser un factor confusor y no ser de diagnóstico franco, por lo que lo ideal es tener una resonancia en estos pacientes. Y es el principal factor, digamos, o la herramienta, nuestro caballito de batalla para diferenciar una osteomielitis asociada versus una osteonecrosis ya instaurada de la cabeza femoral, asociada a una crisis por compromiso vascular, por una crisis de hipoperfusión de anemia de células falciformes. Artritis séptica, también descrito un 5 a 7% de los casos, asociada a vasoclusión subcondral, sobreinfección hematógena. Y en cuanto a su diagnóstico y su tratamiento, pues convencional, al igual que un paciente con artritis séptica, que no tenga anemia de células falciformes, simplemente tanto en la osteomielitis como la artritis séptica, tener muy en cuenta que son pacientes que pueden cursar con infección multifocal, con gérmenes atípicos y de mucho más difícil tratamiento. En cuanto a la osteoporosis, descrita principalmente a nivel vertebral, pero también a nivel del cuello y la cabeza femoral, asociada a baja densidad medular ósea por un aumento en la actividad hematopoyética y una mayor resorción ósea, y como hemos venido describiendo, la misma causa, las crisis vasoclusivas y fenómenos vasoclusivas que comprometen tanto la irrigación osovertebral como la irrigación ósea de la cabeza femoral. Y asociado o no a la presencia de osteonecrosis aséptica de la cabeza femoral, digamos que esta osteoporosis tan marcada va a llevar a una estimulación constante
perdón, la estimulación constante de la producción de glóbulos rojos conduce a un adelgazamiento del hueso cortical en estos pacientes y esta osteoporosis tan marcada pues produce un índice muy alto y aumentado de fracturas patológicas. Artritis, en términos generales, están descritos múltiples formas de compromiso articular, tanto inflamatorias como no inflamatorias, asociado, pues como venimos mencionando, a la misma osteonecrosis, a infartos óseos. Son pacientes que se asocian a hiperuricemia, pueden cursar y es frecuente que estos pacientes con osteomielitis pese a tratamiento por el compromiso asociado y la hipoperfusión vascular y las crisis de hipoperfusión cursen con osteomielitis crónicas, con sinovitis y ya posteriormente hay destrucción articular, como mencionábamos, hasta en el 80% de los casos pueden ser poliarticulares y simétricas y estas artralgias suelen ser autolimitadas, sin embargo, pues sí hay sintomatología clínica asociada en estos casos pacientes. Hay predilección por articulaciones grandes, extremidades inferiores. Generalmente las crisis de dolor y la sintomatología dura menos de una semana. Y en radiografías, los pacientes cursan con osteopenia perarticular, erosiones óseas, sinovitis y estrechamiento del espacio articular. Todo esto en relación con la misma enfermedad vasooclusiva y las crisis asociadas. Eh, y ya finalizando, y para tener muy en cuenta a la hora de la toma de decisiones quirúrgicas, tanto en procedimientos quirúrgicos conservadores, como ya en procedimientos de una mayor envergadura, como sería una osteotomía pélvica femoral o ya en pacientes que lo requieran un reemplazo total de cadera, son pacientes que tienen un riesgo quirúrgico anestésico muy alto, un riesgo quirúrgico aumentado. Esto asociado tanto al periodo pre como perioperatorio, se ha descrito en el periodo peri y postoperatorio crisis vasoclusivas francas marcadas asociadas a tromboembolismo pulmonar, a choque pulmonar e inclusive un riesgo aumentado de paro. Está recomendada siempre una evaluación preoperatoria estricta, un postoperatorio adecuado. Son pacientes que requieren un seguimiento estricto en el postoperatorio. Está contraindicado de acuerdo a la intervención, pues si en extremidades inferiores ya a nivel más distal, en el caso de cadera no aplicaría, pero el uso de torniquete en los diferentes artículos y siempre mantener saturaciones de O2 elevadas, por lo que se están, digamos que en cierta medida contraindicados el uso de opioides. En el perioperatorio que puedan disminuir y poner en riesgo la perfusión tisular por un bajo aporte de oxígeno al paciente. Pues esto era lo que traía para hoy. Simplemente pues tener en cuenta, digamos, las diferencias sí entre la osteomielitis y la osteonecrosis de la cabeza femoral aséptica, pero que la principal causa, digamos, nuestro principal enfoque en estos pacientes va a ser esta necrosis avascular aséptica y esta osteonecrosis de la cabeza femoral, que su principal causa, al igual que las diferentes complicaciones asociadas a nivel osteoarticular, son las crisis vasoclusivas frecuentes. Es en esta manifestación, y digamos, toma una principal o mayor importancia para nosotros en cuanto a que es una manifestación intervenible. Se requiere un seguimiento clínico y radiológico regular y estricto para plantear intervenciones tempranas y se deben tener en cuenta factores de mal pronóstico, como mencionábamos, un offset alterado, una coxa vara o una cabeza femoral pequeña. Tener siempre en cuenta que las intervenciones quirúrgicas conservadoras son ideales en los estadios tempranos de la enfermedad, FICAT 1 y 2, y que no son, digamos, curativas, sin embargo, sí retrasan la necesidad y la progresión de la osteonecrosis y la necesidad de un reemplazo total de cadera de forma temprana, pero se requieren estudios adicionales puntualmente en cuanto a la terapia celular, pues a la de compresión asociada a aplicación de células madre y autoinjertos tanto vascularizados como no vascularizados. Y esto era lo que traía para el día de hoy en cuanto pues la cadera y la anemia de células falciformes. La profe. Hola, Cristian. Carlos no está en la reunión. No sé si ya él se tenía que desconectar, doctora, no sé si ya le tocó desconectarse, la verdad. Bueno, perfecto. Estoy Bueno, escribiendo. Alejo tiene la mano levantada, entonces que Alejo intervenga. Alejo, dale. Hola, Clarita, ¿qué más? No, una muy buena. Yo solo tengo dos preguntas. Una, ¿revisaste cada cuánto entonces habría que hacer control radiológico en una anemia de células falciformes? ¿Hay algún protocolo o alguna cosa que diga?
No, profe, ellos no son muy claros en cuanto al protocolo, pues dicen que en niños al menos cada año y que ya en pacientes que tengan cambios de radiológicos, sobre todo, pues asociar la sintomatología clínica, pero al menos cada año algunos estudios decían a los 6 meses cuando ya hay cambio radiológico instaurado. Bueno, y lo segundo, ¿leíste algo de